mira con amor y con propósito. No sé de dónde ni de qué venís, cuál es tu situación, pero sí la conoce y te conoce Dios. Así que es importante que te entregues en este ámbito de llenura, porque todo se llena de la presencia de Dios y también de su magna palabra, ¿no? Porque la palabra de Dios, la Biblia, es una palabra siempre viva y siempre eficaz y siempre más cortante que una espada de doble filo. Y vos capaz que digas, pero ¿por qué eso de que la palabra de Dios es cortante como una espada? Bueno, es que Él viene a liberarte, Él viene a romper tus cadenas, Él viene a sacarte hacia afuera y a la vez llevarte hacia adentro, ¿no? Hacia adentro del mismo, en eso que es lo no conocido, lo que seguimos conociendo y descubriendo de un Dios infinito, que a pesar los que tengamos más tiempo en las cosas de Él, estamos apenas al borde de sus caminos. Así que siempre tenés que tener altas y grandes expectativas de lo que siempre Dios va a tener en el más, ¿sí? Porque nunca es todo, siempre hay más en Dios, ¿sí? Cerrá tus ojitos un momento y oramos. Señor, queremos agradecerte esto tan mayúsculo que es tu amor, tu presencia y tu Espíritu Santo en este lugar, Señor, tocando como aquí a la distancia también. Estés obrando, Señor, mientras esta tu palabra es enseñada, es compartida, es predicada. Señor, estés atestiguando juntamente con nosotros a través del poder de tu Espíritu Santo, llevándote toda pesadez, todo agotamiento, todo desgano, toda debilidad, toda falta de fortaleza y trayendo libertad, Señor, de la verdadera, esa verdadera libertad que solamente tú nos puedes dar. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Y saben, y les cuento, en el Evangelio de Lucas, capítulo 19, y si quieren lo van buscando, hay un clásico, un conocidísimo pasaje, bueno, para algunos, ¿no? Capaz que no para todos, porque ¿quién era Zaqueo? Bueno, Zaqueo puede ser cualquiera de nosotros, ¿no? En el personaje bíblico que vas a estar descubriendo o redescubriendo hoy en Lucas capítulo 19, donde se nos cuenta una escena contemporánea, ¿no? Porque muchas veces la Biblia parece ser un dato histórico nada más, pero es una realidad aparejada a estas realidades de hoy. ¿Por qué? Porque los tiempos han cambiado, pero la humanidad sigue siendo la misma, ¿sí? Y Dios sigue siendo el mismo. Eso es lo más lindo, ¿no? La humanidad sigue siendo la misma en sus faltas, ausencias, vacíos, frustraciones, infidelidades, falta de realización y felicidad, tantas cosas, ¿no? Pero bueno, en Dios nos podemos dar cuenta que hay una mirada específica en lo individual. Por eso se habla de un personaje, hoy se habla de Zaqueo. Y Zaqueo con Z, ¿no? Y capaz que vos decís, pero qué nombre raro, pastor. Bueno, es que la Biblia nos cuenta gente contemporánea, pero no de estos días, sino de otros tiempos y de otras latitudes. Pero igual, las historias se comparten con nuestras realidades. Y Lucas 19, yo te voy a estar leyendo a partir del versículo 1 hasta el versículo 9 inclusive. Y te voy a leer la nueva traducción viviente. No es la traducción más conocida de 1960, porque bueno, esto entra en una idiomática un poquito más contemporánea, pero presta atención, escuchala, si ya la escuchaste, volvela a escuchar, si no, como por primera vez, aprende tu propia historia capaz, ¿no? Y dice, Lucas 19, a partir del versículo 1, Jesús entró en Jericó y comenzó a pasar por la ciudad. Había allí un hombre llamado Zaqueo. Era jefe de los cobradores de impuestos de la región y se había hecho muy rico. Zaqueo trató de mirar a Jesús, pero era de poca estatura y no podía ver por encima de la multitud. Así que se adelantó corriendo y se subió a una higuera sicómoro que estaba junto al camino, porque Jesús iba a pasar por allí. Cuando Jesús pasó, miró a Zaqueo
y lo llamó por su nombre. Zaqueo, le dijo, baja enseguida, debo hospedarme hoy en tu casa. Zaqueo bajó rápidamente y, lleno de entusiasmo y alegría, llevó a Jesús a su casa. Pero la gente estaba disgustada y murmuraba. Fue a hospedarse, decían ellos, en la casa de un pecador de mala fama. Mientras tanto, Zaqueo se puso de pie delante del Señor y dijo: Señor, daré la mitad de mi riqueza a los pobres, y si estafé a alguien con sus impuestos, le devolveré 4 veces más. Jesús respondió: la salvación ha venido hoy a esta casa, porque este hombre ha demostrado ser un verdadero hijo de Abraham, pues el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a los que estaban perdidos. Hasta ahí la lectura. Perdido pero encontrado. ¿Ves que somos un Zaqueo? Él está siendo visto como alguien que estaba disgregado en la multitud. ¿Quién era un Zaqueo? En realidad era un estropeado por él mismo. Nosotros somos los responsables muchas veces de cuál es nuestra situación. Si bien en aspecto no era así, Zaqueo era un hombre rico, era un hombre que tenía ciertas cosas que lo hacían en la ilusión óptica la persona que no era, la persona que realmente él no se sentía ser. Entonces, en el mundo de las apariencias, Dios no puede ser engañado. Y a Dios le interesas tanto y demasiado como para dejarse él, llevar por la apariencia, sabiendo que Él está mirando tu entorno. Y no estoy solo hablando de tu entorno interno, de quién vos sos en verdad, sino de tu entorno de vivencia. ¿Dónde vivía Zaqueo? Lo acabamos de leer, en Jericó. ¿Y qué quiere decir eso para nosotros? Jericó es como, viste, esos que dicen: wow, yo vivo en medio de la maldición. Acá no sale nada, el ámbito, el ambiente, la cuestión, la resistencia, la oposición, no sé, y todo lo que le quieras poner a esa lista negra, muchos dicen: esa es mi realidad. Yo vivo como una Jericó. ¿Y por qué digo que Jericó era un lugar de maldición? Porque Jericó era un lugar maldito. ¿Vos sabías que Uruguay, sí, en cierto aspecto, es, y queremos que sea, y conozca la bendición de Dios? Pero podríamos decir que en realidad está todo el mundo bajo maldición, porque la paga del pecado es muerte. Y la realidad de Jericó era justamente una realidad así como te la estoy diciendo, de maldición. ¿Y por qué las cosas están mal? ¿Y por qué las cosas no salen? ¿Y por qué? Y por eso muchos dicen: ¿pero dónde está Dios? ¿No? Porque si la situación es la abrumadora situación envolvente, que en realidad se pescaba en el ambiente de Jericó. ¿Y por qué digo que Jericó, en dato histórico, era un lugar maldito de maldición? Porque nos cuenta el libro de Josué, en el capítulo 6 y versículo 26, que había sido dicho, y mirá, no por cualquier boca, por la boca de Josué, un conquistador, un alguien que cuando fue enviado por Dios a conquistar la tierra prometida, la primera ciudad fortificada que habría de derribar no Josué y su ejército, sino Dios mismo, sería Jericó y su muralla. Un lugar lleno de maldición y de pecado era la ciudad de Jericó, al punto que en ese momento la orden divina era: nadie toque botín alguno. Botín, ¿qué quiere decir? Las riquezas y lo que se toma en un momento de conquista. Nadie toque nada, porque maldito es y maldito va a ser. De hecho, a alguien le gustó algo de Jericó en ese momento y se quedó con un manto babilónico. Y fue maldito y de maldición para todos, para Jericó, para José y para todo Israel. Entonces la destrucción fue total, así está ordenado por Dios. Y la orden en Josué capítulo 6, versículo 26, era: maldito todo aquel que reconstruya a Jericó. Y bueno, pasaron los siglos y llegamos y nos encontramos mucho tiempo después
que había un tal Zaqueo viviendo en Jericó, pero para si Jericó había sido destruida y había orden de no reconstruirla, pero alguien la había reconstruido. Entonces hay gente que no sabe ni por qué, ¿no? Porque yo no sé si entendiste toda la explicación que te di, y hay gente que no sabe ni entiende por qué habitan en un ámbito de maldición. Y está todo mal, y no me sale nada. Además Jericó, y tiene que ver con eso que te acabo de explicar, un ámbito de guerra. Viste que todo cuesta, que todo es una batalla. Y sabés que hay batallas que solamente se pueden ganar en Dios. Vos y yo podemos poner de nosotros lo mejor, pero si Dios no está en el asunto, nuestro brazo se acorta, ¿no?, para alcanzar aquello que nosotros entonces no podemos terminar de alcanzar si no fuera por Dios. ¿Sabés por qué Dios obró de esa manera tremenda, ¿no? Con su pueblo. Él fue el que le dio victoria a Josué sobre Jericó. Lo cierto es que este hombre Zaqueo estaba en un ámbito muy difícil. Estaba viviendo en Jericó, un ámbito negativo, un donde no sé a dónde ir, ni cómo voy a resolver mis problemas, un algo envolvente y de ambiente y de todos. Pero además, Zaqueo, como acabamos de leer, era una persona no querida, una persona no amada, una persona no valorada, y no siempre en eso es más fácil de echar las culpas para afuera, ¿no? Como que el culpable siempre es otro y está afuera. Él mismo se había acarreado esa situación de ahogamiento y de soledad. Él mismo se había creado este ámbito, ¿no? Una persona que entonces no se había hecho querer, que tenía una fama más bien de aislamiento y para aislamiento. De hecho, estamos viendo a Zaqueo no solamente en Jericó, lo vemos solo, lo vemos sin nadie, lo vemos con aquello, pero sin lo más importante. Lo vemos, te quiero decir, con riquezas, con ciertas cosas, con ciertas comodidades, pero vaciado de lo más importante. Porque no hay cosa más espantosa que la soledad. El hombre y la mujer no fueron hechos para vivir solos. Puedes vivir acompañado de cosas materiales, de éxito, puedes tener un buen trabajo, una buena remuneración. Él era cobrador de impuestos del imperio dominante, el imperio romano. Tenía uno de los mejores trabajos. Sin embargo, lo ves ahí solo. Y por eso quizás lo vemos también en esta escena narrada aquí en Lucas 19, por todo el bagaje de cosas obviamente que estaban pesando sobre su vida. Lo vemos de repente, no sé antes, pero acá sí, lo vemos atraído por Jesús. Claro, es que a veces ni pensamos en Él, ni nos acordamos de Dios. A veces pensamos que yo estoy bien y no necesito nada, pero resulta que no. Resulta que tenemos un vaciamiento adentro espantoso. Vivimos en un ámbito Jericó de maldición, en una continua guerra que no termina. Nos sentimos solos y nos sentimos culpables de nuestra soledad. Nos sentimos responsables de nuestros errores. Y por eso estar digregados en medio de sociedades multitudinarias, pero se vive en soledad. Y eso está bueno, en el mejor de los sentidos te lo digo, porque eso te lleva en tu pequeñez descubierta en ti mismo, ¿sí? Te lleva a buscar de Dios. Resulta que Jesús estaba pasando por ahí. ¿Cómo que Jesús estaba pasando por un lugar de maldición? Sí, claro, Él vino a eso. Él vino a buscar y a salvar a los que se habían perdido. El mundo está bajo maldición. Sin embargo, Dios, siendo Dios, hizo hombre y envió a su Hijo Jesucristo a recorrer las vastas regiones de Uruguay también. Ese ámbito de maldición generacional donde vos quizás vivís, porque vos te sacás y sos el calco generacional de que lo que fueron tus antepasados, y así tal cual eso, ahora soy yo, pastor. Y parece una historia repetida, y parece una realidad que muchos no toman en cuenta. Porque yo lo que veo en esta escena recalcado y sobresaliente, sí, una multitud simpatizante de Jesús, sí, hay muchísimos hoy también, pero veo a uno que resalta y tiene una atracción
especial por Jesús, porque teniéndolo todo, no tenía nada. Era rico, pero tenía mala fama. Es mejor la buena fama que las riquezas, dice Proverbios. Porque eso te rodea, te hace sentir una persona como realmente, si vos necesitas sentirte, una persona honorable, una persona de honor, de valor. Pero todo esto se había menoscabado en él. Entonces, esa atracción de la persona de Jesús hizo tan latente, tan fuerte, que él empezó a ser movilizado. ¿Quién lo estaba moviendo a él? Yo no veo a nadie. En la transparencia veo simplemente a una persona que empieza a buscar de Dios, pero había en la invisibilidad, diríamos así, alguien que lo estaba llevando y acercando a Jesús. Y sabes, te hablo de la persona del Espíritu Santo. Ah, no, a mí, pastor, me trajo el hermano tal o el hermano cual. Yo me acuerdo, a mí también, yo me acuerdo cuando me hablan de Jesús, hubo un tal Fernando Vicente de Rocha, y yo le di gracias a Dios toda mi vida, le di gracias a Dios por Fernando, pero el que te movió y te mueve hoy y cada día te quiere mover a los pies y por qué no a los brazos de Jesús, es el Espíritu Santo. Y todo esto tan lindo no iba a ser tan fácil, porque Zaqueo, igual que nosotros, era de baja estatura. No, pastor, yo no soy de baja estatura y creo que usted tampoco. ¿Cuánto mido yo? 1,77 creo. Y uno no es de baja estatura. Claro que sí, todos somos de baja estatura. Lo que pasa es que él era de demasiada baja estatura para poder ver a Jesús. ¿Viste que dice que él era de poca estatura? Y necesitó, y necesitas, y necesitamos todos, ¿sí? Algo, ¿sí? O alguien que nos ayude a elevarnos para poder ver a Jesús. Desde nuestra estatura no podemos ver a Jesús. Y el Señor en esta narrativa nos muestra cómo, mira Dios, ¿no? Tiene todo el curso armado, todo el tour armado, tu vida y la mía también. Ahí está Zaqueo, ansioso, movido no por él mismo, pero sabiendo que ahí estaba Jesús. Hoy Jesús está acá, hoy Jesús está pasando por acá, hoy Jesús va a hacer milagro acá como los hizo allá, en otros tiempos. Lo quiere hacer contigo hoy, Zaqueo, y está pasando por tu Jericó, por tu lugar de maldición, pero uno necesita ayuda. Él, con todos los recursos que tenía, podría suponerlo, no, yo puedo. No, él no podía. Él precisaba de algo simple, pero de gran ayuda. En este caso se tipifica un árbol. Dice que él habría de valerse de una higuera sicómoro. Yo te lo traduzco, eso es un árbol, diríamos, dentro del enclave de clasificatorio de árboles de flora y fauna de Israel, un árbol común. ¿Sabes qué? Te lo digo esto porque Dios, y te lo digo sin temblor en el pulso, ¿no? Porque no es engreimiento lo que te voy a decir. Dios nos ha puesto a nosotros, ¿sí?, como instrumentos de Él para ayudarte a elevarte espiritualmente, para que alcances ver a Jesús y los milagros de Jesús. Pero nunca en dioses, nunca pongas tan arriba, ¿sí?, los instrumentos que Dios usa, porque el único digno de gloria no somos los instrumentos, sino el Dios mismo de los cielos. Es como que Dios nos recuerda a nosotros, no sus siervos, los pastores, a profetas, apóstoles, todo lo que quieras poner ahí, todo eso tan redundante que a veces parece que resuena y tanta cosa. Dios nos recuerda, pero nosotros no somos nada importantes, pero sí ese árbol sicómoro se habría de dejar usar, habría de tener las cualidades para que este Zaqueo, con poca estatura, pudiese ganar altura y pudiese
ver a Jesús. Y déjame decirte otra cosa. Y Jesús lo viera a él. Porque uno quiere ver a Jesús, pero uno necesita ser visto por Jesús. Y yo lo que veo es que ahora, porque estás ganando altura, estás buscando ayuda, viniste donde vas a encontrar ayuda, estás subiendo y no solo escaleras, no solamente, ya empezás a ver con más claridad hoy a Jesús. Él te está viendo con más nitidez. Cuando él estaba sobre el árbol sicómoro, él vio más de Jesús y se empezó a maravillar. Y que él seguramente empezó a decir: wow, es más de lo que me habían dicho. Es más esplendoroso y glorioso y poderoso de lo que me había imaginado. Lo que ojo no vio, ni oído oyó, ni subió en el corazón del hombre es lo que Dios tiene preparado para aquellos que le aman. Y ahí nos vamos nosotros muchas veces a las cosas que Dios tiene. Pero lo más bello que Dios nos da fue su único Hijo, su amado Señor Jesucristo. Y cuando Él sube, Él empieza a visualizar más a Cristo. Ya su fe es más nítida, ya se enamora más todavía. Ya no de oídas, sino Él mismo empieza a tener visión, en el sentido revelación de quién es Jesús. Pero lo más increíble de todo esto, en medio de tantísima multitud que había ahí, y tan ocupado que estás tú, Dios, de repente sucede que el Señor fija su atención en nosotros. Había una multitud ahí, pero de repente en ese Zaqueo ansioso, entusiasmado, necesitado, no de religión, no de lo mismo que venía él sufriendo y viviendo hasta ese momento, él sobresale de la multitud porque tenía un corazón así como el tuyo y el mío hoy, bien dispuesto para descubrir más de Jesús. De repente la mirada de Jesús se detiene sobre él. Y lo maravilloso que Jesús aún pronuncia su nombre. No lo conocía. ¿Cuántos dicen, pero Dios me conoce? Y Dios no solo conoce tu nombre. Y Jesús le dice: Zaqueo, versículo 5, le dijo: hoy debo hospedarme en tu casa. Wow. No solamente Zaqueo iba a ver a Jesús en el camino, de paso a ese lugar que fui, y me ayudaron y me elevaron y me dejaron ver mejor a Jesús. No, ahora Zaqueo se iba a llevar a Jesús a su casa. ¿Sabes quién sos? Tu casa, principalmente, yo te lo estoy diciendo. Tu casa, más que tu casa, vos mismo sos la casa donde Jesús quiere hospedarse. Me gusta esto de hospedarse. En Apocalipsis 3:20 hay algo introductorio, ¿no? Dice Jesús: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre su puerta, entraré en él, cenaré con él y él conmigo. Y eso está lindo, hermoso, me encanta. Pero me suena más a visita. Como que vengo a visitarte. Ceno contigo y me voy. De hecho, uno mira en las narrativas bíblicas, algunos sacerdotes, fariseos y demás invitaban a Jesús: vení a cenar. Y a veces lo que se quiere con Jesús es un toquecito nada más, un momento con Jesús, y me voy y vos seguís por tu camino y yo sigo por el mío, Señor. Pero acá viene otra cosa. Acá el Señor le está diciendo: yo me voy a quedar contigo, yo me voy a hospedar contigo, yo me voy a meter en tus asuntos, yo me voy a sentar en tu mesa, yo voy a estar ahí como testigo motivador e inspirador de cambios y transformación de tu vida. ¿Por qué te lo digo? Jesús llega. ¿Por qué? Porque Zaqueo se lo lleva a Jesús a su casa, y llega a la casa de Zaqueo. Zaqueo, ya te dije, un hombre de mala fama porque
no obraba bien. Mira, era ladrón. No es que nadie lo sabía. Esa manera, sí, de ser los cobradores de impuestos de Roma era públicamente conocido. Pero más allá de que sea o no conocida, esa es una realidad que estaba él en su naturaleza, Zaqueo, pero por la presencia de Jesús en su casa, en su corazón, podemos decir, su vida fue transformada. De lo malo a lo bueno. De lo que siempre fue a empezar a ser alguien nuevo, alguien mejor. Porque él había defraudado, él había engañado, ¿sí? Y él ahora, por la sola presencia del Señor, él es transformado. Y dice, mira, lo primero, era un tacaño, ¿no? Toda la riqueza se la amontonó para él. Lo primero que él dice, versículo 9, daré la mitad de mi riqueza a los pobres. Se puso bueno. Se le fue el hermético del bolsillo y empezó a ser de bendición para los pobres. Pero además dice, si estafé a alguien, y él sabía que sí, ¿no? Lo voy a devolver cuadruplicado. Un cambio de vida. Jesús es transformador de vidas. Jesús cambió a este hombre para siempre. Sí, estaba en Jericó en lugar de maldición, pero él, en medio de tu maldición y en un ámbito maldito, él te hace una persona bendita, bendecida, de bendición y transformado. ¿Cuántos gritan amén? Bueno, dale un aplauso grandote y decirle, Señor, yo te quiero en mi casa entonces. Yo te necesito en mi hogar, en mi familia, en mi vida. Que me transformes. Qué hermoso, qué imantado es Jesús. No solo para acercarte, sino para impartirte esa vida novedosa y nueva. Esa vida transformadora que transforma tu vida. Y te hace una persona que entonces en todo lo contrario que Zaqueo era, empezaría a ser. Porque a partir de este momento, el desamorado, el no amado, el repudiado, el marginado, yo creo que empezó a ser el amado y el querido. De solitario a acompañado, de habitar ahuecado, ahora habitar rodeado. ¿Y por qué no en familia? ¿Sabes que Dios hace habitar en familia? ¿Sabes que el Señor repudia, déjame decirte así, la soledad? Dice, no es bueno que el hombre esté solo. Y ahora, indudablemente, ya nunca más iba a estar solo, porque Jesús no había ido de visita. Jesús se había ido a hospedar en la casa de Zaqueo. Hoy el Señor quiere entrar en tu corazón. Aunque vos digas, no, yo ya lo tengo. Aunque vos digas, esto es todo. Alguna concepción religiosa tendrías Zaqueo porque era un hombre de Israel, la nación de Dios. Y a veces uno se cree que es hasta ahí y eso es todo. Pero él descubrió que había muchísimo más. Y es él, a través de Jesús, que vos puedes encontrar el infinito más que hay de Dios para ti. Y cuando estas cosas se dieron, lo más importante se dio, y termino con esto, versículo 10, versículo 9, Jesús declaró y dijo, la salvación ha venido a esta casa. Dios te quiere salvar de ti mismo, de tus errores, de tus desencantos, de tu soledad, de tu maldición, de tu estado de guerra permanente. Él te quiere salvar de tus propios pecados, de tu perdición. Porque Él es el que luego en la historia nos cuenta, murió en la cruz. Él, el puro, santo y sin pecado, pagó por nuestros pecados. Y por su sangre, Él nos limpia de nuestra culpabilidad, Zaqueos. Porque como Zaqueo, nosotros hemos cometido pecados y por eso hay que arrepentirse. Y por eso, aceptar a Cristo, recibir a Cristo,
recibir el lavamiento del pecado que es por su sangre preciosa, sabiendo que Él murió y resucitó. Y entonces, lo más importante, además de todo este encuadro, este óleo lindo y hermoso que Dios nos deja ver en esta escena de vida de estos días también, en lo que estamos acá viendo, además de una vida transformada, lo más importante, la salvación va a venir a ti. Perdón, no solamente a ti, como dijo Jesús, a esta casa. Cree tú y serás salvo tú y toda tu casa. Cierra tus ojos, mira tu rostro un momento. Decirle gracias, Señor, porque me vistes. Señor, aun cuando no te buscaba, te decidiste pasar cerca de mi vida y me provistes. Señor, ¿de dónde agarrarme y qué escalar? ¿De qué tomarme para ayuda? Y poder hoy estar a la vista tuya y poderte estar viendo más cerca. Señor, decirle gracias te doy por tu mirada puesta en mí, porque mi nombre está en tus labios, porque tu anhelo es por mí como por Zaqueo. Tú te individualizas como mi Dios también y vienes como una exclusividad para ser mi Dios en mi casa también. Decirle gracias, Rey, yo te recibo en mi casa, en la casa de mi vida, en mi corazón. Y no solo para tener un momento, una cena contigo, decirle hospédate conmigo. Y yo quiero decirle dejarme cambiar y transformar por tu sola presencia, por tu Espíritu Santo. Ayúdame a no hacer lo malo como lo hice antes y siempre y durante toda mi vida. Me quiero dejar moldear y transformar por ti, Maestro. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Y damos un aplauso grandote. Qué hermoso, qué lindo que el Señor sigue pasando bien cerquita de nosotros. ¿Qué te parece si te pones un poquito de pie? Y vamos a orar ahora por ese toque de Dios lindo, eso cercano que tiene que ver con tu milagro, con quien tenemos de Dios hoy en la tierra, que es el Espíritu Santo. Jesús murió, al tercer día resucitó, ascendió a los cielos delante de más de 500 testigos, pero él antes había dicho: no os dejaré huérfanos, vendré a ustedes, enviaré el otro Consolador, el Espíritu Santo, el cual estará con ustedes y estará en ustedes. Vamos a pedirle a ese Dios, sí, consistente en esta misma realidad, invisiblemente, pero sigue siendo el mismo Dios, con la gran ventaja que está allá, pero está acá también, que está con aquellos, pero está conmigo también. Así que cerrá tus ojos y subite a tu sicómoro, subite a las alturas, aleluya, donde puedas por fe, por entusiasmo y decisión firme de tu corazón, buscar a Jesús, ver a Jesús. Él se quiere dejar ver, Él va a ser revelado en este momento. Aleluya, lo que Zaqueo necesitaba en realidad le fue dado en ese día. Así que simplemente yo te animo a que ahora tengas fe que el Señor te conoce no solo por tu nombre, por tu realidad que está al transparente delante del Señor. Te pedimos en este momento tus maravillas y tus milagros creativos y sanadores también de cuerpos, de vidas, de familias y de economías y finanzas enfermas y malditas, porque vivimos en medio de la maldición, en el ahuecamiento, en la soledad, en vidas estropeadas por sí mismos y en vidas estropeadas por terceros también. Pero en este momento tú eres el restaurador de todas las cosas. Señor, que estas vidas que están aquí y a la distancia sean
transformadas, Señor, como fue la vida de Zaqueo, para maravilla y sorpresa de todos, pero lo más importante, para tu agrado, para que tú te agrades, Señor. Ayúdalos a tener una vida nueva y transformada, y hacer de ellos, en todo el sentido de la palabra, personas nuevas, benditas, Señor, rodeadas, prósperas en el verdadero sentido y contenidas por ti. Bendito sea tu nombre. Hace maravillas, Señor, hace señales y milagros, y que el testimonio de tu presencia, de tus logros, sean alcanzados en la cruz del Calvario, sean patentes y sean una realidad concretada en la vida de cada uno de nosotros, y seamos como Zaqueo, no solamente en este durante, sino en el después de esta escena, un hombre enamorado indudablemente de ti, apegado a ti, soltado de su vida y de su pasado, y encontrando en ti una vida nueva, amado Jesús. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo. Amén. Y amén. Y damos un aplausote grande. Vida Abundante te invita a su nuevo lugar. En 18 de julio, 1280, Casilla Guarón, ex Cinemateca. Un ambiente de alegría y esperanza te espera cada día. Domingo, 10 horas. Martes y jueves, 17 horas. Miércoles y viernes, 19:30 horas. Vida Abundante, donde tu vida va a cambiar. Celestial FM, la radio más escuchada. Buena radio. Ahora podés descargar de Play Store la aplicación de Celestial FM 90.7. La radio en tu celular, donde vayas.